Listo, chicos. Para empezar con esta clase y continuando con lo que hemos visto previamente con sus compañeras, vamos a hacer primero una revisión de lo que es el pretest que les preparé, puesto que aquí hay preguntas en general, básicamente de todo lo que hemos visto el día de hoy en lo que es renal. Empezamos con la primera pregunta que dice, entre los factores que modifican el agua corporal de las personas, señala el factor que hace la diferencia entre hombres y mujeres. La respuesta correcta era grasa. ¿Por qué sería grasa? Porque la configuración del hombre y de la mujer, específicamente en el tema de lo que es la grasa, es distinta. Y, por ejemplo, lo que tiene el hombre en mayor proporción es el tejido muscular. ¿Por qué el hombre tiene mayor agua corporal que las mujeres en comparación? Porque es el tejido muscular el que alberga más cantidad de agua que la grasa. Es por ello que uno considera que el hombre tiene una cantidad de agua mayor a la de la mujer, porque la mujer tiene mayor distribución en grasa que el hombre, que tiene mayor distribución en tejido muscular, que es el que finalmente alberga más agua. Siguiente, en el túbulo proximal se reabsorbe. Y la pregunta o la respuesta correcta era 100% de glucosa y aminoácidos. Es precisamente en el túbulo proximal en donde se va a producir una reabsorción del 99,9%, que es lo que se suele decir, de lo que es la glucosa y aminoácidos. No podemos mencionar ni el sodio ni el carbonato porque no son reabsorbidos en el túbulo proximal. Dice también que no se elimina la carga ácida, no es lo correcto, sí se elimina la carga ácida en el túbulo proximal por diferentes enzimas, como por ejemplo la anhidrasa carbónica, que también tiene cierto papel, cierta propiedad en lo que es eh, todas estas propiedades, todos estos equilibrios del ácido base, con el bicarbonato y su transformación en CO2 y H2O, ¿no? Por otro lado, mínima cantidad de potasio, no, también se reabsorbe potasio, y dice que se reabsorbe escasa cantidad de agua cuando es una cantidad considerable también. Entonces, la respuesta correcta es que se reabsorbe 100% de aminoácidos y de glucosa. Por otro lado, en relación a las funciones del agua, señala lo incorrecto. También cabe destacar, ya que estamos hablando del tema del agua principalmente, que la reabsorción del agua es principalmente en el asa de Henle, en la porción descendente del asa de Henle. ¿Ok? Entonces, si se le dice, por ejemplo, donde se llega a reabsorber el agua principalmente en el túbulo proximal, sería falso, porque es en el asa de Henle. Ahora, continuando con las funciones del agua, y la pregunta 3 dice, señala lo incorrecto. Luego vamos a ver las correctas. Dice, regula la temperatura. Sí, el agua tiene cierta función de regular la temperatura. Mantiene la volemia y la presión arterial, está claro. Específicamente la presión arterial también. Hay que tener en cuenta que el agua y los líquidos en general tienen toda esta función de mantener lo que es la volemia. Y la volemia tiene la capacidad de alterar o no la presión arterial. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco, está determinada por la frecuencia cardíaca, por el volumen de eyección y la resistencia vascular periférica. Si recordamos precisamente la fórmula, sería resistencia vascular periférica por gasto cardíaco, ¿no? Y el gasto cardíaco en que se subdividía en volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Este volumen de eyección es precisamente que está determinado por todo lo que es la precarga. La precarga es todo el líquido que llega en el llenado, ¿no? ¿Y qué llega al llenado? Todo este líquido que es la volemia finalmente. Entonces, ¿por qué el agua altera la presión arterial? Porque altera la precarga, por ende altera el volumen de eyección, por ende el gasto cardíaco y finalmente la presión arterial, ¿no? Luego, mantiene la concentración normal de electrolitos también, si es su función. Tenemos bien claro que, según lo que hemos visto en este día, con mis compañeras, que los electrolitos son principalmente determinados por todo lo que son los líquidos, ¿no? Por eso está todo este equilibrio hidroelectrolítico. También mantiene la función renal, que está claro, ¿no? Que haya una correcta filtración, que haya una correcta circulación de líquidos a través del riñón, hace que se mantenga su función. Y en el momento en el que, por ejemplo, estos líquidos llegan en menor flujo, llegan con alteraciones, llegan en menor cantidad, es que el riñón empieza a atrofiarse porque su función empieza a disminuir, ¿no? Luego, el movimiento del agua entre el espacio intravascular e intersticial se da. Y la respuesta correcta era por la presión oncótica generada por las proteínas del intravascular. Eso está claro, ¿verdad? La presión oncótica, que era generada por las proteínas del intravascular, lo que permitían era que el líquido que ha sido eyectado o que sale del intravascular hacia el intersticio sea nuevamente recaptado, ¿no? Esa es una parte del movimiento de los líquidos que está determinado por la presión oncótica. En el mismo intravascular sabemos que también tenemos otra fuerza, según el equilibrio de Stirling, tenemos otra fuerza que sería la presión hidrostática. La presión hidrostática es la que permite que, como ya sabemos, el líquido que está en el intravascular salga
al exterior salga el intersticio que pueda localizarse en los tejidos determinados, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ven las demás respuestas? La presión osmótica de los compartimentos no es la presión osmótica de los compartimentos específicamente. Tiene que ser el compartimento intravascular específicamente. Porque claro, la presión oncótica del compartimento, de otro compartimento distinto, haría un efecto distinto también. No sería el mismo efecto que la presión hidrostática o osmótica del intravascular. Entonces hay que especificar el compartimento del que estamos hablando. La bomba de sodio potasio TPasa no tiene principal función en relación al movimiento del agua, más, mucho menos entre el espacio intravascular intersticial. Sería entre eh, un espacio distinto. No se da a este nivel del espacio intravascular intersticial. Por otro lado, la fuerza de los linfáticos, movimiento del agua en el espacio intravascular intersticial, no necesariamente se da a nivel o de la fuerza de los linfáticos, porque lo que hacían los linfáticos era que por su propia cuenta permitían el drenaje de los líquidos que se quedan almacenados. Pero no es que los regresaba al intravascular, sino que permitía que esos líquidos que se quedan del intersticial no se mantengan en el lugar, no formen edemas, no formen acumulaciones de líquidos, sino que también puedan ser desechados. Pero eso es por otra vía, por la vía linfática. Y por el equilibrio de Gibson tampoco, porque ahora vamos a verlo también, que es el equilibrio de Gibson, y vamos a ver también todo lo que es este tema, que básicamente es el equilibrio de Starling. Y finalmente, en su función endocrinológica, el riñón produce, y la respuesta correcta es eritropoyetina y calciferol. Eso está claro. Me parece que lo hemos visto también un poco de manera ligera en lo que era endocrino, pero para refrescar la memoria, eritropoyetina era la EPO, que era una hormona que estaba principalmente estimulada por lo que es la hipoxia. No sé si recuerdan que en el momento que teníamos todo este estímulo principal, que era para que se produzca la eritropoyetina, el riñón lo que hace es producir la eritropoyetina, ¿no? Frente a un estímulo de hipoxia. La hipoxia está principalmente producida por lo que eran las células intersticiales periculares del riñón, y era su principal estímulo, y quiero que recuerden, el principal estímulo para la eritropoyetina es la hipoxia, que es lo que finalmente va a hacer que la eritropoyetina se active y empiece la formación de lo que son los glóbulos rojos, ¿no? Por otro lado, el calcitriol también se produce en el riñón. Si recordamos, también por la clase de lo que era endocrino, habíamos visto que era la forma activa de la vitamina D y que la convertía a la vitamina D en su forma activa el riñón. O sea, lo que decía el riñón a nivel de eh, lo que era la vitamina D era activarle su forma activa, ¿no? La vitamina D activa sería el calcitriol, que su principal función era todo ese tema de la absorción intestinal de calcio y el fósforo, ¿no? Para la mineralización ósea, para la hemostasis del calcio, etcétera, ¿no? O sea, todo esto función relacionada al calcio está principalmente por el riñón. El péptido natriurético, como lo dice su nombre, está en el atrio o aurículas, no se produce en el riñón. Ni tanto la paratormona light como el hidroxibutirato tienen una función en esto. La aldosterona está producida por las suprarrenales, y el hidroxibutirato ni siquiera es una hormona, ¿no? Eh, entonces, más que una función endocrinológica, sería más bien otro tipo de sustancias. Un compuesto cetónico, si recordamos por bioquímica, era uno de los cuerpos cetónicos que se producían cuando ya iniciaba la cetogénesis por un ayuno muy prolongado que ameritaba que se produzca la cetólisis, ¿no? Entonces, esas serían las respuestas hasta ahora de lo que hemos visto en el pretest. Aprovecho para hacerlas para que se pueda entender mejor si es que era muy complicado. Cabe destacar que estas respuestas que son acá y estas preguntas son de los exámenes pasados. Por ende, es algo que se suele preguntar y es importante que lo sepan. Ahora sí, dicho esto, vamos a empezar con la clase. Y continuando donde lo dejó mi compañera, vamos a iniciar con todo esto, lo que eran las presiones, la presión hidrostática, oncótica, osmótica, etc. Empezamos y les he preparado esa imagen para que se pueda entender mejor. Tenemos unos diferentes gráficos que nos explican el movimiento de los líquidos a través de los diferentes compartimentos intracelulares. Entonces, ¿cómo se procesa? Principalmente lo que vamos a ver es lo siguiente. Aquí hay tres ejemplos de lo que nos muestra el movimiento. En la primera figura, que es la que se ve aquí, arriba a la izquierda, vemos que está en un estado normal. Es decir, que hay una osmolaridad normal igual entre el intracelular y el extracelular. Acá, la osmolaridad es igual. La osmolaridad, recordemos que era esta concentración en el líquido del sólido vestano. Es la misma, 140 mil equivalentes, 140 mil equivalentes, 280 milimoles por kilo, 280 milimoles por kilo. Es la misma, no hay ninguna diferencia. Eh, y ya luego en la segunda imagen, ¿qué es lo que vemos? Que se añade 1.5 litros de agua al extracelular.
Si bien difunde libremente, porque sabemos que tiene esa capacidad de difusión por una membrana semipermeable, va a haber un incremento de agua en ambos compartimientos. Por ejemplo, aquí en este caso, eh, era lo que estamos usando aquí en la imagen, ¿no? De 25, que está aquí abajo, pasa a lo que sería 17, ¿no? Es lo que vemos acá. Una vez que se añade líquido, porque estamos añadiendo líquido. Este líquido que se está añadiendo aumenta el medio en el que se están disolviendo los solutos, ¿no? Como hay mayor líquido, también se produce cierta alteración. Hay un incremento de agua en ambos compartimentos, tanto en el intracelular y en el extracelular. Pero recordemos que solo se ha puesto líquido en el extracelular, solo que como es capaz de difundirse, se puede pasar a ambos compartimentos. Como vemos acá, de 25 que estaba inicialmente pasa a 25,9 y de 17 pasa a 17,6 litros, ¿no? Por ese añadido de 1,5 litros de agua que se ha dado, ¿no? Por ende, como ya tenemos más líquido, los cationes que están dentro van a disminuir su concentración, van a ser más diluidos porque hay más líquido en el que se están diluyendo. Es por ello que pasan de 140 mil equivalentes a 135 mil equivalentes, ¿no? Ambos, tanto el potasio, que es en el intracelular, como el sodio, que está en el extracelular, porque estamos entrando más líquido, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tenemos, por ejemplo, una taza con nuestro café o con lo que queremos, y le echamos 3 cucharadas de azúcar, esas 3 cucharadas de azúcar van a endulzar lo que es para esa taza. Pero ¿qué pasa si echamos un poco más de líquido, en vez de colocarlo en una taza, el mismo líquido lo colocamos en una jarra, digamos, y mantenemos la misma cantidad de azúcar? Si te colocamos más líquido, obviamente el azúcar va a estar mucho más diluida y va a sentirse menos dulce. Sería básicamente lo mismo que vemos aquí, ¿no? A medida que aumenta la volemia, a medida que aumenta el líquido, los solutos en su interior van a estar mucho más diluidos y van a disminuir su osmolaridad, como se puede ver en el ejemplo, ¿no? Pasan de 140 equivalentes por litro a 135 equivalentes por litro, una disminución. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, añadimos, que es lo que vemos acá, 1,5 litros de cloruro de solución salina, por ejemplo? Va a ingresar y otra vez se van a uniformizar los solutos a ambos lados de la membrana, al igual que lo que hemos visto en el ejemplo anterior acá a la izquierda. Se uniformizan ambos lados de la membrana y va a haber un retorno del agua. Se va a jalar agua del intracelular al extracelular. Y aquí se regresa al estado de 25 litros, pero el extracelular ha aumentado a 18,5 litros. ¿Okay? Esa es un aumento que vamos a ver a nivel del extracelular por este mismo proceso de lo que se determina por la solución salina isotónica, ¿no? Que va a tender a estar más en el extracelular y es por ello que aumenta la concentración de líquidos más en el extracelular. Aquí hay otro ejemplo también con imágenes bastante didáctico, que de izquierda a derecha vamos a ir viendo, ¿no? Primero a la izquierda vemos lo que es un medio isotónico y también para entender el ejemplo anterior. Tenemos un medio isotónico, por ejemplo. Bueno, tenemos un intracelular y un extracelular estables. No hay movimiento neto de agua y los glóbulos rojos están en su centro en excavado. ¿Ok? Cuando tenemos un medio isotónico, significa que tanto el intracelular como el extracelular tienen la misma concentración, la misma molaridad y están en un estado isotónico. Eso significa eso significa igual, similar, equilibrado, etc., ¿no? Isotónico significa que tienen el mismo tono. Entonces, lo que vamos a ver en el glóbulo rojo va a ser que van a estar con su forma normal, su forma que tiene, como ya sabemos, esa configuración bicóncava con este centro inexcavado, ¿no? La forma normal. Por otro lado, ¿qué pasa si tenemos un medio hipertónico? ¿Qué significa hipertónico? Refiriéndose al extracelular, hipertónico significa que el extracelular tiene mayor cantidad que el intracelular, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a mover el agua del intracelular al extracelular y el glóbulo rojo se deshidrata, se crena, se deforma y generalmente puede morir, ¿no? Es lo que vemos aquí. Si tenemos un medio hipertónico en el extracelular, lo que va a suceder es que el agua del intracelular pasa al extracelular, ¿no? Porque es donde tenemos mayor cantidad eh, del medio en general, ¿no? De la concentración. Por otro lado, en un medio hipotónico, el líquido hipotónico está en el líquido extracelular, pero con el que están mayores solutos es el intracelular, ¿no? El agua se va a ir al intracelular y va a aumentar el volumen. O sea, el agua siempre se va a ir a donde hay mayor cantidad de solutos, ¿verdad? Entonces se va a localizar a dónde? Hacia adentro del intracelular, porque tenemos un medio hipotónico. Entonces, como el agua se va a ir más al intracelular, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestro glóbulo rojo? Que se va a dematizar, se va a hinchar porque se va a llenar de bastante líquido. Y es por ello que se ve cómo está esta imagen, ¿no?
tenemos un glóbulo rojo hinchado, más grande, y que incluso llega a la lisis, que es lo que produciría una hemólisis, ¿no? Por ejemplo, un paciente nunca se le va a administrar agua pura a la vena porque le podría producir hemólisis, porque es muy hipotónico. Se le produce, por ejemplo, en la vena se le coloca agua pura, ¿qué pasaría? Todo el medio extracelular estaría hipotónico, tendría muy poca concentración porque todo sería más diluido. Entonces, los solutos del extracelular, ¿qué tenderían a hacer? A irse al intracelular, es decir, adentro de los glóbulos rojos. Y ya sabemos que cuando se va el glóbulo rojo produce hemólisis, porque se hincha tanto que ya no puede soportarlo su membrana. Entonces, es por ello que se produce esta hemólisis. Por otro lado, la difusión. La difusión es básicamente esta forma en la que el soluto difunde a través de los lechos capilares, ¿no? Recordemos que había un extremo arterial venoso en la sangre capilar y un extremo arterial y un extremo venoso, ¿no? En la sangre capilar. Y también tenemos el capilar linfático, el intersticial, y va a haber un movimiento de líquidos a este nivel, ¿no? Recordamos que teníamos todo este sistema de lo que era la arteria, teníamos un extremo arterial y un extremo venoso. Y a nivel de estos extremos es donde se producían las diferentes fuerzas en su predominancia. Me parece que ya lo han visto con mis compañeras, pero sería bueno recordarlo, ¿no? Que a nivel del extremo arterial, lo que principalmente predominaba era la presión hidrostática, que hacía que en el extremo arterial todos los líquidos se vayan hacia el tejido, o sea, del mismo arteria, de la misma capilar, se vayan al tejido intersticial, al intersticio, luego a los tejidos, para que se pueda liberar esta sangre, ¿no? Y cuando ya estamos en el extremo venoso, como ya no queremos que siga saliendo los líquidos, sino que queremos que regresen para que se vayan y continúen por la circulación, lo que va a predominar es la presión oncótica, porque a diferencia de la presión hidrostática que les mencioné previamente, que permite la difusión y la liberación de los líquidos, lo que hace la presión oncótica es que regresen esos líquidos, que regresen al vascular para que ya no se mantengan y no produzcan edemas, acumulaciones innecesarias. Eso es presión oncótica, lo que va a permitir es que regresen los líquidos y se vayan a la circulación para poder continuar con su proceso, ¿no? Que no se mantengan ahí produciendo de repente edemas o acumulaciones. Ahora, todos los solutos no pueden difundir por difusión. Depende de varios factores que pueden modificar la tasa de difusión. Por ejemplo, la temperatura, la presión, las corrientes eléctricas, el tamaño de la molécula. El contenido puede ir de vuelta, además de resolverse por el capilar linfático que permite equilibrar, que fue lo que les expliqué mientras veíamos el pretest. El capilar linfático lo que ayuda, como les mencioné, que cuando tenemos una liberación de líquidos se pueden producir edemas, se puede producir acumulación de líquido innecesaria. Lo que hace el capilar linfático es contribuir a que esto no se produzca, porque también permiten esta extracción de ese líquido que está aumentado para que no pueda producirse el edema, la acumulación, ¿no? También tiene cierto apoyo en lo que es el evitar edemas, evitar acumulación. Las más grandes serán más difíciles de pasar y las más pequeñas pasarán con mayor facilidad. Esa es la base de la difusión, ¿no? A menor tamaño que tenga una molécula, una sustancia, va a tener mucha mayor facilidad para pasar por medio de difusión. Mientras mayor sea el tamaño, va a necesitar de repente energía, ya no será una difusión pasiva, sino una difusión más activa, ¿no? Porque necesitaría alguna fuerza adicional para que pase algo de mayor tamaño, mayores proporciones a través de una membrana. Luego, otro mecanismo de transporte, que no necesariamente van a ser lo que vamos a ver en la situación fisiológica, pero también es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la endocitosis es una membrana que hace una invaginación para atrapar solutos, que es lo que vemos aquí. Todos estos procesos son los endocitosis. Por ejemplo, la fagocitosis es algo que nosotros vemos cuando se produce pues una interacción con un antígeno, ¿no? Donde, por ejemplo, los diferentes componentes del sistema inmune, como los macrófagos, producen la fagocitosis bajo su subdivisión macrófagos M1, producen la fagocitosis, donde captan a una partícula, a un antígeno, y son capaces de almacenarlo, de atraparlo, por así decirlo, y por sus diferentes enzimas son de producir la degradación de los mismos. Claro que esto no tampoco es cuestión de sistema, esto lo ven en el curso de inmunología, pero es otro tipo de transporte a través de una membrana, una fagocitosis. ¿Qué tenemos también? La pinocitosis, donde se forma una vesícula, que es lo que vemos acá. Por así decirlo, se capta, se forma una pequeña vesícula y se almacenan moléculas más pequeñas. Y también tenemos la endocitosis mediada por receptores, que es la que tenemos acá, donde, por ejemplo, actúan los inmunoglobulinas, que les comenté que ahí trabajaban, por ejemplo, los macrófagos, ¿no? Que por medio de las inmunoglobulinas captaban diferentes partículas, posiblemente patogénicas, e ingresaban y estaban básicamente fagocitadas, envueltas por una vesícula que van a pasar a su posterior lisis, ¿no? Para intentar eliminar dicho patógeno. Luego, en cuanto a la ultrafiltración,
Es cuando tenemos una molécula de un disolvente, o sea, del soluto, que son obligadas a pasar a través de la membrana en contra de un gradiente osmótico ocasionado por una presión aplicada a la solución. Recordemos que siempre estas diferencias de presiones es las que van a permitir el paso de un líquido, ¿no? A nivel capilar pasan solutos por diferencias de presiones, porque la presión está más alta en el lado arteriolar que en el lado de la vena. Por ende, la salida de líquido hacia el intersticial va a ser la principal y la predominante, y el retorno por el lado de la vena, que es lo que les expliqué previamente, ¿no? Siempre tiende a ir de mayor presión a menor presión. Entonces, por ejemplo, si en un compartimento predomina cierta presión aumentada, esa presión va a tender a ir a donde hay otro compartimento con menor presión, ¿no? Que es lo que vemos en este caso, ¿no? Como la presión del líquido arterial es mayor, queda un volumen determinado del ejercicio que es retirado por los linfáticos. También eso, ¿no? Como tenemos mucho volumen en un espacio, en un compartimento, era lógico pensar que los linfáticos, como les mencioné previamente, eran los que se encargaban de retirar ese líquido aumentado, ¿no? El soluto es retenido a pesar de su elevada concentración y es importante, por ejemplo, la formación de la orina y la salida de fluidos hacia los capilares. Todo este proceso de ultrafiltración, que básicamente es todo este paso de la membrana de un soluto a través o en contra de un gradiente osmótico, ¿no? Con las diferentes presiones que están determinadas a este nivel. Es importante también en el movimiento del agua entre el plasma y el líquido intersticial, como lo que sucede en las arteriolas y las vénulas en los lechos capilares. También se hace a nivel de los poros o los canales que tienen que usar otro grupo de proteínas y lo hacen también a través de la endocitosis y todo esto se a nivel de la arteriola, vénulas del sistema linfático. Luego, ¿cómo influyen los electrolitos en los compartimientos? La osmolaridad o la osmolalidad principalmente, porque recordemos que hay una diferencia entre la osmolaridad y osmolalidad. No sé si les he explicado previamente, pero la osmolalidad y la osmolaridad con diferentes letras es precisamente por la medición que estamos utilizando. Una va a ser con litros, me parece, y otra va a ser con gramos. Sería cuestión de revisarlo nuevamente, pero básicamente hay una diferencia. Sería bueno que la vean también. La osmolalidad y la osmolaridad con R es otra, no es lo mismo necesariamente. O sea, sí se refieren al mismo concepto, pero están determinadas por diferentes mediciones, o sea, por otra unidad principalmente. La osmolaridad está determinada por los solutos que van a tener una influencia en el movimiento del agua. El agua va a cruzar de las membranas celulares a través de los poros, ¿no? Eso es lo que ya sabemos. Hay diferentes poros o canales por gradientes de presión osmótica, hidrostática y de concentración. Recordemos que, por ejemplo, los poros de los que hablan principalmente cuando tenemos que pasar por el transporte del agua son las acuaporinas. Las acuaporinas están, por ejemplo, en los túbulos renales, etc. También tenemos acuaporinas a nivel de las barreras hematoencefálicas que permiten básicamente ese transporte de agua, no solo las acuaporinas. Tenemos los solutos que no se van a dispersar igualmente en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, porque hay diferencias en la permeabilidad, transporte, bombas activas, porque como todo este proceso que vimos acá arriba, y las diferentes alteraciones de volumen, como les mencioné, cuando tenemos más volumen, cuando tenemos un medio isotónico, hipotónico, hipertónico, todo esto va a determinar a dónde se movilizan los solutos y cómo van a estar sus concentraciones, ¿ok? Y eso está muy influenciado por estas propiedades, estos parámetros. Ahora, la proporción de líquido extracelular y líquido intracelular son gobernados por la cantidad de sodio y potasio principalmente. No significa que no tengamos otros solutos, pero claramente los que predominan en el intracelular, por ejemplo, es el potasio y en el extracelular es el sodio. Entonces, al momento de poder realizar la medición de la osmolalidad de los mismos en cuanto a los cationes, que son los iones positivos, los iones positivos, principalmente vamos a hablar de lo que es el sodio y el potasio, ¿no? Porque son los que están en mucha mayor concentración. Por otro lado, el intersticio líquido intersticial. Un sexto del volumen corporal es el intersticio. El intersticio es el líquido que se localiza, que deriva de los capilares por difusión y filtración. Se capilar y tenemos al hermoso gel que se forma en el intersticio por la presencia de filamentos de proteoglicanos y fibras de colágeno. Pero tenemos los riachuelos de líquido libre. Principalmente a lo que quiero llegar con el intersticio es que básicamente es este medio o gran parte de lo que es el medio interno, que incluso es un sexto del volumen corporal, que básicamente se localiza entre los tejidos, que no están ni siquiera ni en el mismo tejido ni en el mismo intravascular, ¿no? Está en el intersticio, por eso se llama intersticio. Y es muy importante para todo lo que es este paso de los líquidos, ¿no? La ley de Starling, finalmente, que es algo muy importante que deberían entender, es todo este proceso que les mencioné de lo que es la tirola aferente y la tirola deferente, ¿ok? La ley de Starling y su perdón, el extremo arterial y el extremo venoso, no arterial deferente,
extremo arterial y el extremo venoso. La ley de Starling básicamente es la fórmula que determina cómo interactúan tanto la presión hidrostática como la presión oncótica y cómo se ven esas interacciones para ver en qué momento va a liberarse el líquido, en qué momento va a regresar el líquido, ¿no? ¿Cuáles son los valores para las fuerzas de Starling, por ejemplo? En el músculo esquelético tenemos un poco más de presión hidrostática que en el alvéolo, que es lo que vemos acá. En el glomérulo, por ejemplo, a nivel renal, las presiones son mucho más altas. Todo lo que vemos a ese nivel, en el glomérulo las presiones van a ser más altas a nivel de la fuerza de Starling. Y las fuerzas de Starling que eligen a nivel capilar son las mismas que eligen en el certificado renal, que es la producción final de la orina. Luego vamos a ver finalmente lo que son los síndromes edematosos. Los síndromes edematosos van a ser, como les mencioné, por diferentes alteraciones en todo lo que son las fuerzas de Starling, ¿ok? En donde podría o no darse una acumulación o una formación de edemas porque hay un líquido que no está siendo correctamente o retornado a su sitio donde debería estar o no está siendo correctamente, digamos, regulado, por ejemplo, por el vaso linfático. Vamos a ver precisamente cuáles son las propiedades que permiten que estando alterada se produzca un síndrome edematoso. Por ejemplo, si aumenta la presión hidrostática del capilar, eh, vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la presión hidrostática del capilar es la que permitía que básicamente el líquido a nivel del extremo arterial sea liberado, ¿no? Para que salga del intravascular y que salga del intersticio y que pueda diseminarse y producir sus diferentes actividades, ¿no? Que tiene ese líquido principalmente. Ahora, si la presión hidrostática capilar es demasiada, eso implicaría ¿qué cosa? Que este líquido que sale, que normalmente es de forma controlada, salga en demasiada cantidad. Entonces sería un líquido que está saliendo en muchas proporciones y que no necesariamente puede ser eh, controlado, por ejemplo, por la presión oncótica o por la obstrucción linfática, o por ejemplo, por la misma función linfática que permitiría pues que ese líquido se reduzca, ¿no? Cuando tenemos demasiada presión hidrostática, entonces da paso a que se produzcan los edemas, porque hay demasiado líquido que está saliendo y no necesariamente va a ser correctamente eh, recaptado o limitado ese líquido que sale porque es mucho, está en grandes magnitudes. ¿En qué situaciones, por ejemplo, vemos que hay síndromes edematosos por disminución por aumento de la presión hidrostática capilar? Por Vamos a verlos en insuficiencia cardíaca congestiva, como vamos acá también en cor pulmonar, en retención primaria de sodio, en el embarazo y en el medio hepático. Si por ejemplo vemos que está alterado por una obstrucción venosa, vamos a ver una cirrosis hepática, vamos a ver una obstrucción venosa local. Y también se puede ser inducida por una disminución de la resistencia arteriolar, por ejemplo por bloqueadores de canales de calcio o en el medio hepático, ¿no? ¿Qué más tenemos abajo? Por ejemplo, se disminuye la presión oncótica del plasma. ¿Qué era la presión oncótica del plasma? La que una vez que ya ha salido todo el líquido de la presión hidrostática y que permite que todo este líquido haya salido, la presión oncótica lo que hacía era, como les comenté, que jalaba todo este líquido que está en el intersticio para que pueda continuar su paso por el sistema circulatorio. ¿Qué pasa si la presión oncótica está disminuida? Esta capacidad de jalar el agua, de atraer los líquidos, que está determinada principalmente por las proteínas que permiten jalar este líquido, estaría limitada. Por ende, sería mucho más propenso el líquido a mantenerse en su sitio del intersticio, su sitio externo al vascular y produciendo claramente un edema, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que la presión oncótica está principalmente ligada a lo que son las proteínas, es entonces que todas las afectaciones que comprendan una alteración en la proteína va a hacer que también disminuya la presión oncótica del plasma y se puedan producir edemas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el síndrome nefrótico hace que se pierdan proteínas. La enteropatía perdedora de proteínas también, claramente estamos perdiendo proteínas. Una menor síntesis de albúmina haría lo mismo. ¿En qué otra situación principal? En la malnutrición, por ejemplo. Si no nos estamos nutriendo bien, no estamos dando las proteínas correctas al cuerpo, va a haber menos proteínas en general y por ende la presión oncótica, que está principalmente determinada por las proteínas, va a estar disminuida. Entonces, si la presión oncótica está disminuida, hay menos capacidad de jalar el líquido que se está quedando acumulado, ¿no? Si por ejemplo hay un aumento de la permeabilidad capilar, como un medio hepático por quemaduras, inflamación o sepsis, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una inflamación, un proceso de sepsis, va a haber diferentes mediadores inflamatorios que van a permitir que aumente la permeabilidad. Pero esto es por un sistema más fisiológico, más inmunológico, intentando buscar una solución del problema inflamatorio. Pero esto también puede traer las condiciones que sería producir un edema, ¿no? Porque producimos una mayor permeabilidad, lo que significa que es mucho
mucho más permeable el líquido pasar de un lado a otro. Por ende, sería mucho más fácil que el líquido salga del intravascular, salga del intersticio y que se acumule ahí también y produzca lo que es el edema. Y finalmente, la obstrucción linfática aumenta la presión oncótica excesiva. Primero empecemos con la obstrucción linfática. Recordemos que todo el sistema linfático, entre sus funciones, también era producir lo que era este drenaje del líquido que se queda en exceso, intentando también reponer o intentando contribuir a que no se produzca el edema, ¿no? Que es lo que les mencioné previamente. ¿Qué pasa si aparte de todo esto tenemos una alteración o una obstrucción linfática? Que está obstruido las vías linfáticas, no van a ser capaces de producir este drenaje de líquido y es mucho más probable que se mantengan. ¿Cuáles son las principales causas de una obstrucción linfática? Por ejemplo, las adenopatías por malignidad, el hipotiroidismo o la citis maligna, ¿no? Y también, si aumenta la presión oncótica intersticial, podría producirse un síndrome de matoso. Recordemos que una cosa es la presión oncótica capilar, que es la que está en el intersticial, y una presión oncótica, perdón, una presión oncótica capilar, que es la que está en el mismo intravascular, o sea, en el mismo vaso, y hay otra presión oncótica que está en el intersticio. Si esta presión oncótica en el intersticio está aumentada, ¿qué es lo que va a hacer? Recordemos que lo que hacía la presión oncótica era jalar líquido hacia su compartimiento en el que se encuentra. Lo normal sería que la presión oncótica esté en su estado normal en el intravascular, que jale el líquido al intravascular y que ese líquido pueda continuar por la circulación. Pero ¿qué pasa si esa presión oncótica que está aumentada está en el intersticio? Esa presión oncótica entonces lo que va a hacer es jalar el líquido, sí, pero no hacia el mismo vaso, sino va a jalarlo hacia el intersticio mismo. ¿Y qué pasa si tenemos más líquido que está siendo jalado, atraído por las proteínas hacia el intersticio? La producción de edema, ¿no? Finalmente. Y sería básicamente todo este proceso que finalmente sucedería, ¿no? Y ya haciendo una mención, por ejemplo, de los fármacos que podrían producir un estado hematoso, lo que principalmente se suele mencionar son los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Llamémosle pues al verapamilo, al diltiazem, a la hidropiridina. Son una serie de fármacos que, como disminuyen la resistencia arteriolar, hacen que se pueda producir un edema, ¿no? Entonces, básicamente lo importante, ¿qué fármacos pueden producir principalmente estados edematosos? Si se les llega a preguntar, los bloqueadores de canales de calcio, porque tienen mayor capacidad de aumentar la presión hidráulica o la presión hidrostática del capilar, ¿no? Es su primera propiedad. Listo. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias y ahora les mando su post.